Ok, pues bueno, bienvenidos a este taller, a esta plática que nos va a dar pues mi querido Fer. Como ustedes saben, pues él se integra al equipo de comunicación y pues bueno, para que conozcan un poquito de su trabajo, pues hoy nos va a contar un poquito de lo que va a estar haciendo aquí en comunicación, nos va a dar una pequeña plática y va a aclarar algunas dudas de forma general que algunos de ustedes nos mandaron. Y pues bueno, para mí es un honor y un placer presentarlo. La verdad es que es una persona súper bien preparada y pues bueno, he tenido la oportunidad de colaborar con él en otras ocasiones, en pláticas y charlas, y la verdad es que siempre escucharlo pues es un infinito placer porque pues uno siempre aprende muchísimo de él. Entonces pues bueno, trabajar también como equipo pues sé que va a ser muy fructífero, ¿no? Para nosotros y sobre todo para pues ustedes como papás y para sus pequeñitos también. Entonces, pues bueno, no sé si quieras presentarte un poquito, Fer, de toda tu preparación, que bueno, mi respeto y mi admiración hacia ti. Hola a todos, buen día. Buen día, son las 11 todavía aquí. Bueno, buen día. Preparamos esta más que taller como una charla en equipo con Moni. Bueno, yo conozco a Moni hace un tiempo y hace un excelente trabajo en el área de terapia del lenguaje y ha estado integrando un equipo muy interesante de trabajo y bueno, ahorita nos toca participar. Estuvimos platicando de trabajar juntos con algunos niños o adolescentes o en general personas que requieren en esta parte de mi caso de apoyo de psicología o psicoterapia. Vamos a hablar hoy un poco de disciplina, de conducta para padres. No les voy a comentar brevemente algunos pequeños conceptos o bases que yo trato de infundir en todas las personas o pacientes que tengo. Y después voy a resolver dudas, algunas dudas que me estuvieron mandando cuando se estuvo promocionando esta charla. Y de último, podemos abordar dudas nuevas que surjan a lo largo de la charla o que no se hayan mencionado, ¿no? Ese va a ser, digamos, el programa. Bueno, antes que nada, como les decía, me presento. Mi nombre es Fernando Bernés, soy psicólogo. Tengo un máster en neuropsicoeducación y 4 maestrías, una en liderazgo y gestión de la educación, una en educación, neurocognición y aprendizaje, una en psicoterapia cognitivo-conductual y una en audición y lenguaje. De hecho, Moni y yo nos conocimos porque nos gusta mucho el área del lenguaje, ¿no? A mí también me gusta mucho. Y tengo varios diplomados que tienen que ver con neuropsicología, con terapia cognitivo-conductual, entre otros. Y en el caso de mi experiencia profesional, bueno, siempre ha estado dirigida tanto al área educativa como al área clínica. Desde el área educativa, enfocado en el aprendizaje, y en el área clínica y la psicoterapia, enfocada a terapia cognitivo-conductual para niños con problemas de desarrollo como TDAH, autismo, problemas de conducta. Y el otro rubro al que me enfoco mucho en la terapia es ya en general a trastornos como, digamos, generales como depresión, ansiedad, problemas de control de la ira, adicciones, trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, etcétera, ¿no? Eso es lo que en mi experiencia me dedico a hacer. En mi caso, pues yo me ubico en Campeche, pero trabajamos en línea con diferentes pacientes del país. Mi hermana es psiquiatra y tenemos un centro aquí y trabajamos en muchos casos de manera conjunta. Esa es la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del tema directo ya, de lo que nos compete. Como todas las dudas iban muy enfocadas a lo que es conducta, pues consideré hablar de algunos conceptos importantes de conducta. Básicamente lo voy a dividir en 3.
El primero es conducta como tal. ¿Y a qué me refiero a esto? ¿Por qué hablar de conducta como primer momento? A ver. Perdón. Ok. ¿Por qué hablar de conducta de primer momento? Porque lo que queremos muchas veces, digamos que del 100% de pacientes que llegan conmigo, la mitad son niños y la mitad de esos niños o más llegan por problemas de conducta. Son muy pocos los que llegan por autismo o por otra razón, ansiedad, por ejemplo, también, que hay ansiedad infantil. Son muy pocos comparados con los que llegan de problemas de conducta. El problema es que en muchos casos no sabemos de qué estamos hablando cuando nos referimos a conducta. Queremos hacer modificaciones de la conducta del niño como padres, incluso me toca capacitar psicólogos y docentes sobre el tema, porque es un término que no se suele profundizar y solemos equivocarnos mucho. Voy a poner un ejemplo para que se vaya entendiendo. Imaginemos que yo voy a buscar a mi hijo a la escuela y la maestra me diga, fíjese que hoy el niño se portó muy mal, estuvo de grosero todo el día, ¿no? Y yo me lo llevo a mi casa. Yo me llevo al niño a mi casa y lo castigo. Si el niño me preguntara, ¿por qué lo estoy castigando? ¿Por qué me castigas? Pues seguramente yo le respondería porque te portaste mal, porque estuviste de grosero en la escuela, porque le faltaste el respeto a la maestra. El problema es que ahí no estamos hablando de conducta. Y eso es algo que quiero ahorita hacer énfasis en eso. Incluso conmigo, cuando llegan al consultorio, le pregunto, ¿cuál es el problema que tiene el niño? Y me dicen, es que es muy grosero. Ahí no me están hablando de conducta. En este aspecto yo no podría, en teoría, yo no podría modificar que el niño deje de ser grosero, porque no me está hablando de conducta. Si yo me restringiera a la modificación conductual, no estaría yo hablando de conducta. Y ahorita vamos a irlo entendiendo un poco más claro. Entonces, ¿qué es conducta? Conducta es todo lo que la persona hace. Es acción. Es esa interacción que sucede entre el organismo y el ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando... voy a poner la diferencia. ¿Qué no es conducta? ¿Qué no es conducta? Son esas cosas que nosotros solemos creer que son, pero que en realidad son etiquetas, calificativos, juicios, sentimientos. Eso es lo que cuando me dicen a mí, es que el niño es grosero, lo que me estás diciendo es una etiqueta, un calificativo del niño, no me estás hablando de su conducta. ¿Cuál es el problema con eso? Para que estoy tratando de que quede lo más claro posible. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo castigue al niño y yo le diga, estás castigado, y me pregunte, ¿por qué me castigaste? O simplemente yo le diga el por qué, le diga, estás castigado por grosero. No le puedo decir, estás castigado por grosero. Estás castigado porque le jalaste el pelo a una niña en la escuela. Y eso no se hace. Eso es referirme a su acción. Hay una gran diferencia entre saber qué es conducta y qué no es. Ese es el porqué de esto. O sea, hay un principio que dice que toda conducta es aprendida, con excepción de los reflejos innatos sobre los cuales se construyen las conductas aprendidas. Todo lo que hacemos es aprendido, todos. O sea, el niño que pega aprendió a pegar.
El niño que dice groserías aprendió a decir groserías. El niño que hace berrinches aprendió a hacer berrinches. Entonces, todo es aprendido. Entonces, para el primer paso para poder cambiar la conducta de un niño es tener en cuenta esto para que yo le enseñe a hacer otra cosa. Él aprenda a hacer otra cosa. Entonces, como toda conducta es aprendida, si yo le digo, estás castigado por ser grosero, la pregunta es, ¿qué aprendió? No aprendió nada. Y yo inocentemente como papá pienso que pues ya no va a ser grosero. En cambio, si yo le digo, estás castigado porque en la escuela le jalaste el pelo a una niña y eso no se hace, entonces ahora sí estoy creándole un aprendizaje, qué debe y qué no debe hacer. Y eso es, y entonces ahora sí puedo esperar que el día de mañana no lo haga. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ese es el por qué tengo que saber qué es conducta. Cuando yo me refiero a conducta, me refiero a su acción, a su hacer. Cuando yo me refiero a estas cosas como etiquetas, calificativos, etcétera, no me refiero a su hacer, me refiero a su ser. Y lo enjuicio, lo etiqueto, lo califico. Porque cuando yo le digo, estás castigado por flojo, por tonto, por grosero, por malo, por maleducado, por malcriado, por la etiqueta que sea, se la compra. Tan es así que cuando yo entrevisto niños para evaluarlos, les pregunto, ¿por qué te castiga tu mamá o por qué te pega tu mamá cuando les pega? Y me responden cosas como porque soy malo, porque soy grosero, porque me porto mal. Cosas que no tiene claro el niño. Simplemente casi es por ser yo, por ser niño. ¿Sí me explico? Entonces, desde ahí es donde vamos empezando a cambiar el panorama de cómo modificar la conducta de los niños. Entonces, ¿por qué el niño hace determinadas conductas? Simple y sencillamente porque las aprendió. Solo los reflejos son innatos y sobre esos reflejos se construyen todas las conductas aprendidas. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un conocimiento, vamos a decir, innato de matemáticas, de que a un bebé le muestras imágenes de tres objetos, tres imágenes diferentes, de tres objetos, y a la cuarta le pones una de cuatro objetos y se queda fijando más la atención en la de cuatro porque hay una variante. No sabe sumar, no sabe contar, pero sabe distinguir la diferencia. Entonces, sobre esa base, por ejemplo, se va a construir el pensamiento matemático, por poner un ejemplo. Entonces, todo es aprendido. El niño no nació así. Eso es importante tenerlo en cuenta. Al rato voy a mencionarlo en otro concepto. El niño no nació así. Y puede aprender a tener un comportamiento diferente del que tiene. ¿Ok? ¿Qué principios debe cumplir una conducta para que sea claramente identificada? Uno básico, ser observable. Hay otros, porque ya sería de manera muy específica mencionarlos, como aprender a medir la conducta, debe ser medible. Y otros factores, pero que ya son más del área de psicología. Pero, ¿qué les puede servir a ustedes? Ser observable. Entonces, cuando yo tengo una conducta, para saber que se está presentando una conducta, esta tiene que ser factible de describirse, se debe poder describir. Por ejemplo, ahí dice un ejemplo, queremos que Juanito disminuya sus enfados, sus enojos, pero no sabemos cuándo está enfadado. Por eso a veces acertamos en lo que hacemos y a veces no. Entonces yo tengo que saber qué hace el niño cuando está enojado. Porque estar enojado es un sentimiento, no es una conducta. Entonces, cuando a mí me dicen, Juanito cuando se enfada aprieta los labios, frunce el ceño, se retira del lugar y se encierra en su cuarto, entonces ya me están hablando de conducta.
¿sí? Yo no le voy a quitar al niño que sea grosero. Yo le voy a quitar que deje de decir insultos, o que deje de pegar, o que deje de jalar, o que deje de tirar cosas, o que deje de hacer berrinches. Pero cuando hablo de sentimientos y de etiquetas, estamos trabajando con algo que no es conducta, y ya empezamos mal y no vamos a obtener un resultado adecuado. Entonces, eso es para tener clara esa situación. Entonces, cuando a mí me dicen los papás una etiqueta, o los docentes, porque a veces voy a las escuelas, yo lo que hago es convertir lo que me están diciendo a conducta. Y para eso esta es la pregunta clave. ¿Qué hace o qué hizo el niño? A mí solo me interesa saber qué hizo. Voy a poner un ejemplo más para que quede también más claro. Imaginemos que yo dejo a mi hijo con su abuelo y voy a ir al súper y le dejo su cuaderno para que haga la tarea. Y me voy al súper, tardo 2 horas, 3 horas, regreso. Y resulta que llego y me dice su abuelo, estuvo de flojo, no quiso hacer tarea. Voy hasta escribirlo acá. A ver, anotar texto. Estuvo de flojo, no quiso hacer tarea. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ponerlo en rojo. Muy bien. En esta frase que me dijo el abuelo del niño, hay 2 enunciados. El primero es, el enunciado A es estuvo de flojo, y el enunciado B es no quiso hacer tarea. La pregunta que yo siempre les hago cuando les pongo este ejemplo es, en el caso de la oración estuvo de flojo, ¿qué información útil me está aportando para que yo corrija al niño, para que yo mejore su crianza, para que el niño empiece a obedecer, empiece a hacer tarea? En general, ¿qué información útil me da esa parte de la frase? El enunciado A. La verdad es que no me da ninguna información útil. Ninguna, ninguna. No existe nada de útil en esa frase. Y por eso siempre les pregunto, ¿y entonces para qué la decimos? ¿Para qué la digo? ¿No era suficiente con que me dijera no quiso hacer tarea? ¿Para qué me dice estuvo de flojo? No tiene ningún sentido, ninguno. No beneficia en nada al niño, ni a mí, ni me da información útil. Lo que sí hace esa frase es perjudicar, porque etiqueta al niño. Muchas veces esas frases se dicen delante del niño, ya sea en este ejemplo el abuelo, o en otros ejemplos la maestra, que dice que lo vas a buscar y te dice estuvo de grosero, estuvo de flojo. Entonces, y el niño las cacha todas, todas. Las cacha todas, y como les decía, lo sé porque muchas veces cuando me toca evaluarlos, entonces sale a relucir que a él lo castigan por flojo, no porque no hace tarea, por grosero, por maleducado, por malcriado, por terrible. Entonces, esa es la importancia de este concepto. Y yo se los enseño en terapia. Esto que les estoy diciendo, se los enseño en terapia a los papás. Es lo primero que les enseño. Dejar de etiquetar al niño en casa, porque nosotros somos los primeros que lo etiquetamos, y frenar todas las etiquetas fuera de casa. Empezar a enfocarse en lo que hace el niño. Desde ahí ya empezamos con el pie derecho. Bueno, vamos a ver.
Voy a quitar esto, si no se va a pasar. Bueno, ese es el primer concepto que les iba a compartir. Bueno, para terminar de completarlo, ¿y qué hay acerca de las conductas buenas o malas? La realidad es que los términos son términos coloquiales que en realidad se usan para definir conductas adaptativas o funcionales, en el caso de lo que le llamamos buena conducta, y las conductas desadaptativas o disfuncionales, para las malas conductas, entre comillas, ¿no? Yo no uso la palabra buena conducta o mala conducta, uso los términos de conducta funcional o disfuncional. Aquí lo importante es mencionar que una conducta por sí sola no es funcional o disfuncional. Es decir, en términos coloquiales, una conducta por sí sola no es buena ni mala. Tomar notas o apuntes, ¿es adaptativo o desadaptativo? No lo sabemos. Comer, ¿es adaptativo o desadaptativo? No lo sabemos. Gritar, ¿es adaptativo o desadaptativo? No lo sabemos. Tampoco de golpear. ¿Por qué? Porque importa mucho el contexto. Voy a usar el ejemplo de gritar. ¿Gritar es bueno o malo? En palabras coloquiales, ¿es bueno o malo? No lo sabemos. Necesito contexto. Ejemplo, si digo, el niño está gritando en la iglesia a media misa, pues no es muy adaptativo que digamos. Pero si el niño o la persona está gritando en medio de un concierto cantando, pues es adaptativo. Y lo mismo podemos poner con cualquiera, incluso golpear. Si dijéramos la persona golpeó a su hermano solo porque le dijo que no le gustaba lo que estaba comiendo, por poner un ejemplo, estamos hablando de algo desadaptativo. Pero si mi vida está en peligro, por ejemplo, y la única manera de escapar es golpear a la persona que se metió a mi casa, por ejemplo, o me va a asaltar, entonces resulta adaptativo. Entonces, la conducta siempre la acción siempre se tiene que analizar con todo y su contexto. Esa es la relevancia de esto. Una conducta por sí misma, como dice ahí abajo, no es ni positiva ni negativa, ni buena ni mala. Se necesita evaluar dentro de un contexto. Sí. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y otro punto relevante que en las preguntas venía y lo vamos a abordar también ahí, los papás deben estar de acuerdo siempre, siempre. Siempre hay que ponerse de acuerdo, hay que generar acuerdos sobre las normas, las reglas, lo que consideramos conducta adaptativa buena y desadaptativa o negativa o mala, los castigos que se van a emplear, etcétera. Los padres siempre deben estar de acuerdo en todas las conductas, las que se van a trabajar para disminuir o no, las que se van a aumentar porque son positivas o no, etcétera. Eso es muy relevante y eso en terapia es algo que desde el principio creamos, ¿no? Eso es, vamos a decir, nulificar la diferencia que hay entre los padres. O sea, eliminar los desacuerdos que hay sobre la crianza del niño. Y eso incluye también, yo siempre hago el familiograma para saber quiénes viven con el niño y si con ellos, con el niño, aparte de los papás, vive algún tío o viven los abuelos, por ejemplo, también tienen que estar en la misma sintonía. Si no, van a suceder conflictos que van a complicar el proceso de terapia, de modificación de la conducta del niño. ¿Sí? Bueno, eso respecto a conducta. Si tienen alguna duda, la vamos abordando, al final la vamos a abordar. Anótenla si quieren en el chat y la resolvemos al final.
Otro concepto importante que al principio suelo trabajar con los papás es hablarles de, aquí hay un error, voy a cambiarlo, las indicaciones. Indicaciones. Es cómo darle indicaciones al niño. Para que el niño haga una conducta, necesito darle una indicación. Nada más que es común que nuestras indicaciones presenten ciertas deficiencias en nuestra rutina diaria. Y eso se termina convirtiendo en conflictos que son de la vida diaria. Entonces, al mejorar nuestras indicaciones, favorecemos que la conducta se lleve a cabo y, por ende, evitamos muchos conflictos que suceden en casa en el día a día. ¿Sí? ¿Qué es una indicación? Pues una señal o dirección que le damos a alguien para que realice un comportamiento. Entonces, nosotros solemos dar indicaciones, pero aquí los que les voy a presentar son algunas mejoras que se le pueden hacer a las indicaciones, que también lo trabajo al principio con los papás, y que no por eso va a obedecer por completo un niño, pero es una suma de factores. Hay muchos que con las puras indicaciones mejoran sustancialmente, hay otras que son casos más complejos, donde con las indicaciones no mejora mucho, pero contribuye, siempre va a contribuir el dar mejoras indicaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos mejorar las indicaciones? Voy a ir señalando diferentes puntos. El primer punto que yo les enseño a los papás es que las indicaciones no se dan más de 3 veces. Yo a los niños nada más le doy la indicación 3 veces. Después de 3 veces, ni una más. ¿Y qué pasa si no me obedecen? Lo que sigue es una consecuencia. No me la paso persiguiéndolo por toda la casa, ni se lo digo 20 veces, ni cada 5 minutos durante 1 hora. No. Simplemente 3 veces. Cuando damos una indicación, tenemos que tratar de ser lo más específico posible. Y voy a ir poniendo ejemplos de cómo es una manera deficiente y una mejor manera de hacerlo. Si yo le digo al niño nada más recoge tus juguetes o levanta tus juguetes, los puede poner en mi escritorio, en el sillón de la sala, en la mesa de la cocina, etc. Porque yo nada más le dije que levante los juguetes. Y en cambio, una mejor indicación sería, por favor, recoge tus juguetes y ponlos en la caja de juguetes que está en tu cuarto. Eso es ser más específico. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo muy cotidiano. Paso por el niño a la escuela, llegamos a la casa y le digo, cámbiate de ropa. La pregunta es, ¿qué pasa con la ropa que se quitó? Queda tirada en algún lado, en la sala o en su cuarto, en la cama, en el piso. Entonces, una mejor indicación sería, por favor, cámbiate de ropa y la ropa que te quites la vas a poner en el cesto de ropa sucia que está en el baño. Eso es dar una mejor indicación aplicando el principio de ser lo más específico posible cuando se le da una indicación al niño. Vamos por el punto 3. Las indicaciones se dan cerca del niño y mirándolo a los ojos. Y me tengo que asegurar de que el niño me escuchó y me entendió. ¿Sí? Una indicación pobre sería decirle a la hermanita, ve y dile a tu hermano que se apure en ponerse sus zapatos o en vestirse, o que se ponga los zapatos. Y una indicación mejor es ir y decirle al niño, por favor, ponte los zapatos en este momento que vamos a salir. Voy a poner otro ejemplo. Estamos en la cocina y desde la cocina le gritamos hasta la sala o a veces hasta un segundo piso. Fulanito, baja a comer.
La pregunta es, ¿y cómo sabes que te escucho? Entonces, después de gritar 6 veces o 10 veces, ya subo molesto y le digo, tiene rato que te estoy hablando, ¿por qué no bajas? Entonces, lo correcto es ir y decirle al niño, por favor, vas a hacer tal cosa, de cerca, mirándolo a los ojos, para imprimirle más seriedad. Hay 3 causas comunes por las cuales los niños no hacen las cosas. La primera es porque no me escuchó. La segunda es porque no me entendió. Y la tercera es porque no se le dio la gana de hacer. Si yo me aseguro que me escuchó y me entendió, porque además sería justo castigarlo o ponerle una consecuencia si no me escuchó, no. ¿Sería justo castigarlo o ponerle una consecuencia si no me entendió? No. Solo le queda una opción. Si yo me aseguro que me escuchó y me entendió, ahora sí, es justo que si no quisiste hacer lo que yo te pedí, entonces tengas una consecuencia. ¿Sí? Entonces, yo me voy a asegurar siempre de que me escuchó y me entendió. De hecho, si es necesario, le pregunto, ¿quedó claro? Y si es necesario, le digo, a ver, repíteme la instrucción que te dije. ¿Sí? En el punto 4, hablamos de que las indicaciones se dan cerca del momento en que quiero que ocurra la conducta que yo quiero que realice el niño. Ejemplo, si yo voy a ir al súper, no tiene caso que yo le diga al niño, voy a ir al súper, cuando yo regrese que ya te hayas vestido o ya te hayas puesto los zapatos porque vamos a salir y yo voy a tardar 3 horas. El niño ni siquiera va a estar pendiente del tiempo o a lo mejor ni tiene una clara concepción del tiempo, etcétera. También una indicación mejor sería irme al súper y regreso y le digo, fulanito, ahorita vamos a salir, ponte los zapatos en este momento, o vístete en este momento. ¿Sí? Eso sería una mejor indicación. Ya llevamos 4 puntos. El punto 5 es muy relevante. Cuando se da una indicación, no se pregunta. Una indicación no se pregunta. Esa es una mala costumbre que tenemos cultural. ¿Podrías hacer tal cosa? Le pregunto al niño, ¿podrías apagar la televisión? No, no es podrías apagar la televisión. Es fulanito o directo, por favor, apaga la televisión en este momento y ven a comer. No le pregunto, ¿podrías apagar la televisión? Una pregunta se satisface con una respuesta verbal, no necesariamente con una acción. El cerebro de él, con contestar, ya siente que satisfizo la pregunta que se le hizo. Y mi cerebro igual ya siente satisfacción cuando le dan la respuesta verbal. Si le digo, ¿puedes apagar la televisión? La respuesta más común de los niños es ahorita. Y esa ahorita se prolonga 15 minutos y le vuelvo a decir y me vuelve a decir ahorita y así se va hasta que crea un problema. Problema cotidiano. Entonces, no se pregunta cuando se dan indicaciones. Las indicaciones se dan en forma imperativa. El por favor es si no le quita peso. Yo le puedo decir, por favor, apaga la televisión en este momento y ven a comer. ¿Sí? Y el punto 6, igual es muy relevante, mantener siempre la calma. Emplear un tono positivo, un tono de voz positivo o neutro. En pocas palabras, nosotros no nos alteramos. Si yo me altero, si yo grito, si yo pego, el niño tiene todo el derecho de alterarse, de gritar y de pegar. Yo no tengo ningún derecho especial como adulto para gritar, para pegar o para insultar y que el niño no lo tenga. No por mi edad o por ser adulto tengo ese derecho y el niño no. Yo soy un modelo para el niño. El niño, una de las vías por las que aprende el niño es por modelado.
y yo soy su modelo. Si yo grito, el niño va a gritar. Si yo pego, el niño va a pegar. Entonces, lo bueno es que funciona también hacia el otro lado. Si yo mantengo la calma, obligo al niño a mantener la calma. Yo les puedo poner ejemplos hasta personales. Yo tengo un niño de 5 años, que es hijo de mi esposa. Cuando llegó a vivir conmigo tenía 3 años. 3 años y medio, casi 4 años. Y a la primera que se molestó y aporreó la mesa, yo le dije, hey, tranquilo, aquí nadie aporrea nada. Tu mamá no aporrea nada, yo no aporreo nada, tú tampoco puedes aporrear nada. Igual una vez le pegó en la pierna a su mamá porque quería un juguete y no se lo dio. Y le dije, hey, aquí nadie pega. Mamá no pega, yo no pego, tú tampoco pegas. Yo le puedo exigir que no pegue, que no aporree, que no haga nada, que yo no hago, que su mamá tampoco hace. Pero yo no le puedo decir, no pegues, si yo le pego. O no grites, si yo grito. ¿Con qué cara le digo que no grite o que no pegue? Yo soy su modelo. Y ejercemos una influencia muy grande en ellos, enorme. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esa es la razón para mantener la calma siempre. Y otra razón adicional es que además no hace falta. Para modificar la conducta del niño no hace falta ni agresiones físicas, ni verbales, ni alterarse, ni nada. No hace falta. ¿Sí? Está demostrado. Yo en los más de 3 años que ya llevo con el consultorio, con el centro que tenemos, he atendido a más de 200 niños y todos han cambiado y todos mis pacientes tienen prohibido pegarle, gritarle, insultarlo, agredirlo de ninguna forma. Todos. Y todos han cambiado. Sin necesidad de eso, por una vía positiva. Porque se puede. ¿Sí? En resumen, ¿cuáles son los puntos a cuidar para dar mejores indicaciones? Son 6 puntos, ninguno se contradice. Doy las indicaciones no más de 3 veces. Soy muy específico con lo que quiero que hagas. Doy la indicación cerca del niño, mirándolo a los ojos. Me aseguro que me escuchó y me entendió. Doy indicación cerca del momento en que quiero que ocurra la conducta. No la hago en forma de pregunta. Y además siempre mantengo la calma. Esas son las 6 reglas para mejorar nuestras indicaciones. Ya muchos de mis pacientes desde aquí empiezan a notar un resultado diferente. Incluso desde antes, cuando solo les doy la explicación de dejar de etiquetar al niño. Empiezan a notar que el niño empieza a reaccionar diferente porque ya no se le etiqueta. Cuando tú me etiquetas, me agredes. Y el empezar a evitar las etiquetas empieza a hacer que el niño ya no se sienta igual de agredido. Y desde ahí empezamos a influir en todo, en su bienestar, en su autoconcepto, en su conducta. Las indicaciones es una segunda herramienta que se suma a modificar su conducta, y luego vienen las consecuencias y otras herramientas que trabajamos en terapia para terminar de hacer una modificación completa de las conductas que no queremos en el niño. ¿Sí? Entonces aquí les dejo el resumen de los 6 puntos para mejorar nuestras indicaciones y ahorrarnos muchos conflictos que hay en el día a día. ¿Sí? Porque no me escuchó, o porque se lo dije y se le olvidó, o porque no se lo dije de manera específica, etcétera, ¿no? Y el último concepto que les traje hoy es el efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Voy a señalar dónde empieza. Aquí empieza, ¿ok? Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínense que yo soy el docente de 2º grado de secundaria y que Moni es la de 1er grado de secundaria. Y hoy inicia el curso y el grupo que ella tenía ahora va a pasar conmigo.
ahora va a ser mi grupo. Y nos encontramos en el pasillo en el primer día de clase y yo le pregunto antes de entrar al salón, oye Moni, ¿cómo es el grupo? Y ella me dice, pues la verdad es un buen grupo, solo que hay 3 chamacos que se sientan hasta atrás que son terribles, que si no te pones duro, te pueden desbaratar la clase. ¿Ok? Y yo le digo, bueno, gracias, y ya nos vemos al rato y me voy al salón. La pregunta es, ¿cómo voy a tratar a esos 3 niños de los cuales me dio información Moni? Lo más seguro es que yo los trate de una manera dura, hostil tal vez, muy diferente por lo menos a la de los demás. Y la pregunta es, ¿y cómo van a reaccionar? ¿Cómo se van a comportar ellos de manera reactiva a la forma en la que yo los trato, a mi comportamiento? Pues seguramente no de una manera muy agradable. Y yo voy a terminar confirmando mis falsas expectativas sobre ellos, mis falsas creencias sobre ellos. ¿Por qué falsas? Porque yo nunca me di la oportunidad de conocerlos ni de tratarlos diferente. Entonces, voy a ir a la explicación de aquí. La explicación aquí es, yo tengo expectativas propias que se crean por un aprendizaje previo. En mi ejemplo sería en la plática con Moni, se crearon esas expectativas, esos aprendizajes que van a influenciar mis acciones hacia los otros, en este caso, en el ejemplo, hacia los 3 alumnos, y van a afectar sus expectativas sobre mí, y eso va a causar sus acciones hacia mí, que no van a ser muy agradables, y yo voy a confirmar o reforzar mis expectativas falsas que me creé antes de eso. ¿Ok? Ahora, por eso se llama profecía autocumplida, porque yo ya tenía expectativas y actué de una manera que obliga al otro a confirmarlas. Y la pregunta es, bueno, y eso se los explico, generalmente se lo explico cuando capacito docentes, pero también se los explico a los papás por lo siguiente. El efecto Pigmalión no es exclusivo del ámbito educativo. También pasa con los papás. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno de terapia psicológica y uno de terapia de lenguaje. Cuando llegan conmigo, el niño ya tiene problemas de conducta desde hace 2 años, 3 años, 5 años. Y yo le digo a los papás, te tienes que cuidar de este efecto. Es decir, tienes que tener expectativas positivas. Es importante que generes expectativas positivas de que el niño puede modificar su conducta, que lo que hace lo aprendió y puede aprender a comportarse de una manera diferente. Porque si tú te quedas con el aprendizaje que tienes durante todo el tiempo que llevas viviendo con él, porque es tu hijo, lleva 5 años viviendo con él y dice, siempre ha sido así de terrible, y no tienes expectativas de que va a cambiar, la terapia no va a funcionar igual. O te va a tomar más tiempo o de plano no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tus expectativas van a influir en tu comportamiento y tu comportamiento va a ser no aplicar las cosas, las herramientas de manera adecuada o de plano no aplicarlas o aplicarlas a medias, y eso va a repercutir en el resultado. Lo mismo pasaría en terapia de lenguaje. Si tú no tienes expectativas de que el niño va a mejorar con la terapia, no vas a hacer los ejercicios de manera adecuada. No vas a echarle las ganas para que el niño practique y mejore sus deficiencias. Eso pasa en todo. Si nosotros, de entrada, nosotros terapeutas, sean psicólogos o terapeutas de lenguaje, como el caso de Moni, no tuviéramos expectativas de que los pacientes pueden mejorar, no habría razón para hacer terapia. El principio básico de la terapia, básico de su existencia, es que todos los pacientes pueden mejorar. Todos, en algún grado. Unos de alguna forma, otros de otra forma, pero todos pueden mejorar. Y todos los avances que tengan son significativos para su condición o para su problema.
¿sí? Porque hay condiciones que no se quitan, pero que sí mejoran. ¿Sí? Hay niños para los que agarrar una cuchara es un aprendizaje muy irrelevante y de mucha dificultad, que para nosotros puede parecer algo muy sencillo. ¿Sí? O pronunciar una palabra o una letra, o un fonema. O en el caso de psicología, de terapia, de conducta, el hecho que empiece a tener un comportamiento más adecuado, ¿no? Entonces hay que cuidarnos de este efecto Pigmalión. Lo importante es, ¿sabe qué es lo más relevante de esto? Que funciona para los dos lados. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo tengo expectativas negativas, no va a funcionar, o va a funcionar a medias y voy a tardar mucho tiempo en lograr una mejora en el niño como papás. Pero si tengo expectativas positivas, también funciona para ese lado. Me voy a poner mucho las pilas, voy a tener mucho entusiasmo a poner en práctica las cosas, a practicar con el niño, a ayudarle, etcétera, y voy a lograr un avance mucho más rápido. El tiempo de terapia depende muchísimo, muchísimo de los papás. Hablando de niños, sea lenguaje, sea psicología, o sea lo que sea fisioterapia incluso, sea lo que sea. Nosotros vemos 1 hora al niño o a ustedes. En cambio, con ustedes pasan 24 horas. Entonces, sus expectativas son muy relevantes. Yo siempre le digo a los papás, aunque suene un poco duro, que no por asistir conmigo 1 hora a la semana el niño va a cambiar. El niño va a cambiar por lo que ustedes hagan después de esa hora, fuera del consultorio. Incluso cualquier persona, sea un adulto con depresión, con ansiedad, lo que tú hagas fuera del consultorio es lo que va a hacer el cambio. El éxito es tuyo, pero también el fracaso es tuyo. Depende de ti. ¿Sí? Yo soy solo un medio para ayudarte con conocimiento y con herramientas de qué es lo que debes de hacer. Es como si fueras con un médico y te dijera, bueno, para su enfermedad, esta es la pastilla que tiene que tomar. Pero ¿de quién depende tomarla? Del paciente. Por más conocimiento que tenga el médico, si el paciente no toma el medicamento o no lleva a cabo el tratamiento que tiene que llevar, no va a mejorar, aunque vaya a diario a consultar, al hospital o lo que sea. Entonces, ese es el por qué el efecto Pigmalión es relevante cuidar. ¿Sí? Bueno, ese es el tercer concepto que les quería compartir. Y bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto de la agenda, que es hablar de las dudas enviadas. Y de último vamos a hablar de las dudas que ustedes puedan tener, que no se hayan resuelto con esto, que si no se hayan mencionado. ¿Sí? Porque muchas pueden ser repetitivas o algo así, ¿no? Dice, aquí pasa una cosa curiosa. Yo cuando me mandan este tipo de dudas, en algunas cosas puedo orientar y en otras casi no hago una orientación. ¿Por qué? Porque yo considero que es más prudente y responsable no dar una opinión, no porque no quiera, sino porque no tengo los elementos para dar una opinión con base al caso. O sea, no existen recetas en psicología, ¿sí? Cada caso es diferente. Yo puedo tener a 2 niños que le jalan el pelo a su hermanito, pero uno vive con mamá y papá y el otro nada más vive con mamá. Desde ahí ya tenemos una diferencia muy grande, porque tengo que saber qué permite uno y qué no permite el otro. Tengo que saber cómo se relaciona el que vive solo, los que viven solo con mamá, cómo se relacionan, quién los cuida, porque si mamá trabaja, alguien los está cuidando, y cómo pone límites, cómo no. En el otro caso, si uno lo cuida, si no, si papá participa en la educación o solo es un papá periférico que nada más provee pero no se involucra. O sea, son muchísimas variables que analizamos en cada caso.
Esa es la razón, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen, ¿cómo involucrar al papá en la crianza? Esa es una duda que enviaron. Pero yo no sé si papá está en casa o si son divorciados y papá lo ve nada más un fin de semana al mes, o lo ve todos los días, o lo ve sábado y domingo. En fin, en ese caso, si yo les hablara de nada más de cómo involucrar a papá, si habláramos de papás separados, no es una orientación diferente que si está en casa, por ejemplo. Y si está en casa, habría que conocer cómo es papá para saber qué tanto se puede involucrar y qué tanto no. Porque tengo pacientes de todo tipo. Tengo pacientes que tienen en casa papá y papá está negado completamente a participar. Y entonces tomamos ciertas decisiones y acuerdos para modificar la conducta del niño o buscar su mejor crianza o desarrollo, pero adecuado a las circunstancias y al contexto, como les decía hace rato, de ese niño, ¿sí? Entonces, ¿cómo involucrar a papá? Es una de las preguntas, y varias van a ser así, en las que necesito más información para dar una buena orientación, una orientación responsable, ¿sí? Entonces, eso para que se entienda y no piensen que no quiero dar la orientación, sino que depende de eso, ¿no? Es como que le dijeran a Moni, oye, no pronuncia tal fonema. Pues sí, pero no sabemos si tiene labio paladar hendido, no sabemos si tiene frenillo, no sabemos si tiene algún problema neurológico. Entonces, así como tal que dijera, ah, pues haz tal ejercicio, pues no sería muy adecuado. ¿Sí me explico? Ella puede dar una orientación, en algunos casos, muy generalizada, pero con ciertos elementos mínimos, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Dice, buenos días, ¿cómo actuar cuando se presenta un berrinche en casa y en la calle? Ahí de manera general sí les puedo decir que cuando se presentan los berrinches, de manera general, porque si lo analizamos específico podemos ser muy efectivos, pero de manera general es dejarlo hacer el berrinche. No ceder nosotros ante el berrinche, sea en la calle o sea en la casa, ¿eh? Y no importa si alguien me está viendo, no voy a ceder al berrinche, ¿sí? Porque hay un principio que dice que toda conducta que no obtiene una ganancia se termina por eliminar, por extinguir. Entonces, si yo cedo, si yo le doy lo que pide o le doy otra cosa sustituyendo lo que pide, etcétera, está obteniendo una ganancia. Entonces, lo ideal siempre es aguantar el berrinche. Solito se va a tener que calmar, ¿sí? Tiene una curva en la que se eleva la intensidad del berrinche y cuando de plano ve, hay un momento en el que el niño o la persona se da cuenta que no lo va a obtener y termina rindiéndose. Le voy a poner un ejemplo. Eso pasa en todas las conductas, ¿eh? Se llama estallido conductual. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos estas televisiones de tipo cajón, antiguas, grandes, y la imagen empezaba a verse mal o pasaba así una tras otra, ¿qué hacíamos? Le pegábamos un golpe y se veía la imagen. Pero cuando le pegábamos un golpe y no se componía, ¿qué hacíamos? Le pegábamos más duro y más veces. ¿Y cuándo te rendías? Cuando de plano ya no jaló. Es decir, antes de rendirme, primero intensifico la conducta. Eso pasa con los berrinches. Primero te pido el juguete, me dices que no, y me tiro a hacer un berrinche, y cuando de plano veo que no tiene caso que yo siga haciendo berrinche. ¿Cuánto puede durar? Eso va a ser muy variable dependiendo del aprendizaje que tenga cada niño, ¿sí? Puede durar 5 minutos, puede durar media hora, ¿sí? Pero tampoco va a durar 2 horas, ni 3 horas, ni 24 horas. O sea, va a durar minutos, ¿sí? Minutos. Se va a parar, se va a calmar. Además, el cerebro no puede, una persona no puede llorar más de 7 minutos seguidos porque se asfixiaría. Tiene que parar. Por eso cuando ya llevan un ratito llorando, unos minutos llorando, porque se empiezan a ahogar. Necesitan, el cerebro no puede llorar más de 7 minutos.
Dice, ¿cómo evitar que a abuelas le cambien mucho las reglas si no estoy? Igual es un caso en el que necesitamos mucho contexto, era lo que les explicaba hace rato. No sabemos quién más vive en la casa, quién más influye en la educación del niño. Generalmente, yo les voy a decir nada más como orientación, yo le digo a los papás que cuando que traten de involucrar a los abuelos y le doy estrategias para que entiendan por qué deben cooperar, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Les digo, incluso los llevan a veces conmigo para que yo les haga ver. Cuando les digo, ¿usted quiere al niño? Me dicen, sí, lo adoro o lo que sea. Ok. Darle todo lo que pide no es una demostración de amor, le hace daño. Y si usted ama al niño, lo adora, yo creo que lo ideal sería hacer cosas que sean para su bienestar. Y hacer cosas para su bienestar implica no darle todo lo que pide. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Esas son cosas que hay que hacerle reflexionar a ellos. O sea, no, no siempre las demostraciones que hacemos son las más idóneas para su bienestar. Y si yo te quiero a ti, lo mejor que puedo hacer es cosas por tu bienestar. Y no darte todo lo que pides es parte de tu bienestar. Porque yo te estoy dando todo lo que pides, te estoy enseñando muchas cosas. Que el mundo está hecho para ti, que tú puedes obtener siempre lo que quieras, que no importa lo que hagas, si tienes un comportamiento adecuado o inadecuado, no importa, siempre vas a obtener todo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde se crean, eso es un ejemplo de cómo se crean conductas desadaptativas, cómo se aprenden. ¿Sí? Si yo no hago tarea o hago tarea, da igual, siempre me compran lo que pido. Entonces, ¿por qué habría de hacer tarea? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué aprendo? Que da igual. Si la hago o no la hago. Entonces, como no me gusta hacerla, pues no la hago. De todos modos, siempre obtengo lo que quiero. ¿No? Ahí es una forma de aprender, de crear una conducta, de aprender una conducta. Dice otra pregunta, cuando tenemos ideas súper diferentes, papá y mamá, ¿cómo hacer acuerdos? Bueno, en este caso, pues lo ideal es enfocarse o plantear qué es lo mejor para el niño. No para mí, mamá, no para mi papá, sino para el niño. El que está en medio de todo esto es el niño. El bienestar de quien debemos buscar es el del niño. Por ejemplo, una vez me dicen unos papás, es que tenemos problemas porque yo no quiero que tome refrescos embotellados y papá sí quiere que tome refrescos embotellados y delante de ella me dice, tú dale y no se lo prohíbas. Y la otra, es que no toma agua y empiezan la discusión, ¿no? Porque la niña en este caso, en este ejemplo, era una niña de 12 años que no tomaba agua y que solo quería tomar refresco embotellado, pero el papá lo permitía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el bienestar de la niña? ¿El bienestar de la niña será tomar puro refresco embotellado y no tomar agua? Es lo que habría que plantearse. Y si de plano papá y mamá no lo logran, pues lo ideal sería acudir con un profesional que los oriente, ya sea de psicología o sea de otra cosa, por ejemplo, en este caso, si es necesario de nutrición. Oiga, o el pediatra, yo qué sé, ¿no? Depende del tema. Pero en el caso, por ejemplo, de si son reglas, por aquí nada más pusieron, tenemos ideas, puede ser de alimentación o de otra cosa. Si hablamos de crianza, pues acudir a psicología, ¿no? Para que les expliquen qué implicaciones tendría no ponerle límites, no ponerle reglas, etcétera, ¿no? Y poder entender por qué son necesarias. Por ejemplo, ¿cómo hablar de sexualidad ahora con tanta desinformación? Siento bombardeo en este tema. Es un tema muy amplio, muy complejo. Dar una orientación en ese tema es muy complejo. Yo le diría que acuda con un profesional. Nosotros han llegado personas, sobre todo adolescentes, entre los 11 y los 14 años, 15 años, que con manifestación de que soy homosexual o soy bisexual,
influenciados en algunas veces por esta moda coreana, pero que no por eso son bisexuales o homosexuales. La condición de género tiene un componente biológico. Es un tema muy delicado y complicado, no es porque se le ocurrió. Sí sí existe la experimentación en el área sexual, también es cierto. Muchos hombres heterosexuales han tenido experiencias homosexuales solo por, digamos, curiosidad o experimentar, y sobre todo a edades más bajas, de esa adolescencia, pero no significa que sean homosexuales, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Ahí alguien especializado, pues existen las maestrías en orientación y educación sexual, los que llaman sexólogos. Yo los mando, ese tema no lo oriento yo. En mi caso lo maneja mi hermana, que es psiquiatra infantil y adolescente, infanto-juvenil. Ella es la que los orienta. Yo no los oriento en ese tema, no es un tema de mi dominio, solo los oriento en términos de tienes que hablarle, pues ganarte la confianza, hablarle de manera directa, no disfrazar las cosas, los temas como son, por su nombre, etcétera, no que le digas cosita a su pene o cosas así. Desde pequeños hay que orientarlos a cómo se llaman las cosas, prevenciones, que existe, hablar de esos temas que le llamamos tabú, ¿no? Que existen las enfermedades de transmisión sexual, que existen los métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? En adolescentes sobre todo, son temas que hay que tocar. Hay que tener esas pláticas que pueden ser incómodas para sentirnos cómodos, ¿sí? Dice, me gustaría saber cómo puedo establecer límites. Bueno, de manera general es muy amplio. O sea, ese es el proceso de la terapia. ¿Cómo establecer límites? Lo más idóneo es poner una firmeza en cada cosa que decides que haga el niño. Si no cumple, tiene que haber consecuencias. Tanto buenas como malas. Si cumple, también tiene que haber consecuencias positivas, ¿sí? Es parte de lo que trabajamos en la terapia. Para poner límites hay que establecer primero reglas, ¿sí? Un límite va acompañado de una regla. Entonces, tú no puedes, nada más puedes jugar videojuegos 1 hora. Si juegas más de 1 hora, mañana no te toca jugar. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Primero hay que poner la regla, y la regla lleva el límite, y el límite tiene que implicar una consecuencia, porque una regla o una ley sin consecuencia es solo una sugerencia, ¿sí? Deja de ser regla. ¿Qué hacer cuando hace berrinche? Bueno, eso ya lo comentaba hace rato, creo que es repetitiva. Dejarlo hacer berrinche, ¿no? Dejarlo que haga su berrinche, esperar a que se calme de manera calmada, sin alterarme, esperar a que se le pase. Incluso puedo hasta hacer otra cosa mientras hace berrinche, que vea que no me interesa el berrinche a mí y que no voy a ceder ante su berrinche, ¿sí? De manera breve, digamos que esa sería la orientación. Otra duda dice, hola Liz Mónica, buenos días, me gustaría saber como padres, cómo mejorar la conducta de los niños. Si hace algo malo, corregirlo, si es necesario un castigo. Sí, si hace algo inadecuado, siempre tiene que tener consecuencias, siempre. De hecho, de manera natural es un aprendizaje, ¿sí? Castigo, dice, es necesario que haya un castigo. En términos de psicología es diferente el término castigo de lo que coloquialmente se entiende. Muchas veces dicen, es que no se debe castigar a los niños. O hay escuelas que, por ejemplo, cuando los capacito me dicen, aquí no usamos el término castigo, usamos consecuencia. En realidad, para la psicología es lo mismo. O sea, castigo es toda consecuencia que hace que una conducta disminuya. No tiene que ser agresivo. Ahí está la diferencia con lo que se entiende coloquialmente con castigo. Coloquialmente con castigo se piensa en algo agresivo y no. En psicología castigo es cualquier cosa, cualquier consecuencia que hace que una conducta disminuya. Voy a poner y existen hasta castigos naturales. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a la cocina y veo que hay una olla en la estufa y la toco,
Va a haber un castigo natural, que es me voy a quemar, voy a quitar el dedo y voy a generar el aprendizaje de no tocar nada caliente, y mi conducta de tocar cosas calientes va a disminuir. Es un castigo natural, ¿sí? Es decir, es una consecuencia que altera mi conducta, de que disminuye la probabilidad de que yo en el futuro vuelva a tocar algo que está en la estufa. ¿Sí me explico? Y nadie lo proveyó. Fue natural el castigo. ¿Sí me explico? Entonces, en términos de psicología es diferente, no es como coloquialmente se entiende como algo agresivo necesariamente, ¿sí? Cuando, si voy a poner otro ejemplo, si estamos platicando, Moni y yo le estoy explicando algo, y ella agarrara su celular y se pone a ver su Facebook, está castigando mi conducta de hablarle. ¿Y qué voy a hacer yo? Quedarme callado. Porque no me está dando atención. Está privándome de su atención. Eso es un castigo. Y no es agresivo. ¿Se entiende? ¿Quedó más claro? Es cualquier cosa que haga que la conducta se elimine o disminuye. En este caso, si yo te estoy hablando y tú no me haces caso, estás castigando mi conducta y yo dejo de hablar. Se elimina mi conducta en ese momento. Se extingue. ¿Sí me explico? Dice, ¿y cómo ayudar a los niños cuando sienten frustración, cuando intentas que aprenda algo y ellos te dicen no puedo, no puedo? Bueno, ahí hay que cuidar mucho esa parte. Hay una cosa, hay un concepto que se llama indefensión aprendida, del cual hace poco di una conferencia para el sistema DIF del estado de Campeche, donde el niño, si es muy repetitivo con el no puedo y fracasa en la tarea, etcétera, puede llegar a un momento en que se apropie de una especie de creencia de que es incapaz de hacer las cosas y es más difícil sacarlo de ahí. Lo ideal siempre es motivar, enfocarnos en sus aciertos, festejarle los aciertos, y cuando comete errores, hacerle ver que los errores no son malos, que todos cometemos errores y que podemos aprender de los errores, porque los errores son fuente de aprendizaje, ¿sí? Todos aprendimos que el fuego quema cuando nos quemamos. Y todos hemos tocado algo caliente y aprendimos a no tocar cosas calientes. Entonces, los errores enseñan, ¿sí? No deben ser vistos como algo malo. El problema es cuando les hacemos ver, porque culturalmente existe una cultura de que no podemos cometer errores, que el error es malo, y no es cierto, ¿sí? No es cierto. Por ejemplo, yo como capacito docentes, les digo, ponles examen. Cuando les pongas el examen y ya haya salido del examen, darles la oportunidad de que entren y corrijan sus errores. Cuando tú presentas un examen, sales y te encuentras a un compañero que igual ya salió del examen. ¿Y qué es lo primero que le preguntas? Oye, ¿qué pusiste en tal pregunta? ¿O qué respondiste en tal pregunta? Y a veces ahí el otro te corrige y le dice, yo puse la A, y te dice el otro, no, era la C por esto, esto y esto. Ah, sí es cierto, y te lamentas, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si le das la oportunidad de entrar y de corregir su examen? ¿Qué es lo relevante aquí? Y muchos docentes me han preguntado, pero ¿cómo voy a dejar que entre y corrija el examen? A ver, ¿cuál es el propósito del examen? ¿O cuál es el propósito en general de la educación? Que el niño aprenda, no reprobarlo. El objetivo no es reprobarlo ni ponerle un examen a ver qué tanto sabe, no. El objetivo es que aprenda. Y al ponerle el examen, dejar que salga, investigue la respuesta correcta, ya creó aprendizaje. Por eso le puedes dar la oportunidad de corregirlo. Y entonces empieza a aprender que los errores no son malos, ¿sí? Entonces, es por poner un ejemplo. Dice, ¿cómo llevar a cabo una rutina ya que mi trabajo me demanda mucho tiempo y no son horarios establecidos? Puede que un día no tenga mucho trabajo y los demás días esté ocupada de 8 a 8. Con mi bebé empezar con límites, cómo actuar ante los berrinches. Lo de los berrinches ya lo mencionamos. Cómo establecer la rutina. Hay que conocer mucho, este es igual del tipo de pregunta en el que hay que conocer pues quiénes componen todo el sistema familiar del niño, quiénes están disponibles, quiénes participan en la crianza, cómo es la dinámica de los que participan o que están cerca del niño para saber
generar acuerdos de cómo se puede establecer una rutina, ¿sí? La rutina no es más que crear hábitos para horarios de comida, horarios de dormir, de despertar, de algunas responsabilidades como las tareas o si participa en lavar los platos o en alguna otra cosa. Eso es la rutina, ¿no? Y lo único que hay que hacer pues es adecuarse a la dinámica familiar. Entonces aquí depende de la dinámica familiar. Tendría yo que conocer muchos más elementos de la dinámica familiar para poder darles una aportación de ideas y generar un acuerdo de cómo se puede establecer, ¿sí? No tiene que ser la misma todos los días, puede variar, por decir, todos los lunes es diferente, porque los lunes trabajo más tiempo, por ejemplo, no pasa nada. No tiene que ser forzosamente igual todos los días, ¿sí? Y también pueden haber imprevistos, pero siempre volvemos a retomarle. Entonces, eso es relevante tenerlo en cuenta. Dice, me gustaría saber si lo hago bien, ya que mi hijo es berrinchudo y no tiene límites. Pero en verdad todos los días trabajo para eso y no veo avance. Bueno, ahí lo que hay que hacer es analizar el caso y crear las estrategias para que deje de hacer berrinches. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de lo que les mencionaba al principio de las etiquetas. Aquí lo más correcto sería decir mi hijo hace muchos berrinches en lugar de decir mi hijo es berrinchudo, ¿sí? Desde ahí empezaríamos a trabajar con esto para que vean que sí pasa y pasa mucho. ¿Okay? ¿Qué hacer cuando no le gusta perder? Que le digan las cosas o que lo corrijan. Siente que no lo queremos como es y que hay algo mal en él. Pues hay que enseñarle que no siempre se puede ganar. Que de diferentes formas, jugando con él, en el que yo juego y yo gano. Yo juego con él y gano, y también yo juego con él y pierdo. Y no pasa nada. Entonces, y es ir haciéndolo repetitivamente para ir desarrollando la tolerancia a perder. Muchas veces esta poca tolerancia o nula tolerancia a perder se genera porque todo es aprendido. Nosotros le enseñamos, como es un niño, lo dejamos ganar y lo dejamos ganar y lo dejamos ganar. Y entonces cuando pierde, pues ya no le gusta, ¿sí? Nosotros volvemos a lo mismo, nosotros le enseñamos muchas veces eso, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que analizar es igual un poco más a detalle y generar las estrategias para que el niño aprenda que perder no es malo y que muchas veces va a tocar perder y ni modo, no pasa nada, ¿sí? Porque desde que se enoja es porque piensa que es malo, ¿sí? Creó un aprendizaje de que perder es malo, ¿sí? Entonces, hay que analizar de dónde viene eso, de dónde surgió eso y evitar lo que lo creó y empezar a generar estrategias para enseñarle que perder no es malo. ¿Ok? Esas son todas las dudas. Ah, no, falta una. Dice, dos dudas. Dice, mi mayor duda es cómo controlar los berrinches. Ya lo mencionábamos. El control sucede después de actuar, al actuar de manera correcta ante el berrinche. ¿Y cómo es? Dejando que haga el berrinche. Ahí dice, no tiene una comunicación completa la niña, ya que no expresa todo, es muy difícil comprender sus necesidades por el problema de comunicación. Luego entonces puede ser que hagamos una actividad juntas como bañarnos, ya quiere seguir jugando y después sigue un berrinche, ¿cómo controlarlos? Me pongo firme en que no, la dejo que haga berrinche y seguimos con nuestras actividades. Vuelve a pasar lo mismo al otro día, le digo que ya terminó la hora de juego en el baño, no importa que haga berrinche y sigo con las actividades. ¿Y qué va a pasar? Que ella va a darse cuenta, incluso de manera inconsciente va a pasar el proceso de que no funciona el berrinche, no sirve para nada, no cede mamá ante él, se acaba la hora de juego y simple y sencillamente va a dejar de hacerlo, se va a extinguir, ¿sí? Dice, un tema que me cuesta mucho son las peleas entre hermanos. No quiero estar del lado de ninguno porque no me gusta hacer sentir mal a alguno. Se supone que hay algo en su corazón que lo hace actuar mal. No, no hay nada malo en su corazón ni nada bueno. Todo es aprendido, todo está en su cerebro. Entonces, cuidado con eso. Otro es la tecnología. ¿Cómo hacer para que entienda que no le limitas contenido por mala, sino porque hay edad para todo?
qué hacer cuando te miente y sabes que no le hace caso. Eso de limitarlo, simplemente hay que limitarlo. Si la explicación que le damos no la acepta, ni modo, lo seguimos limitando. Si dice que yo soy mala, porque eso es lo que explica acá, aquí el problema es que yo estoy creyendo lo que dice, y lo que dice solo lo está diciendo por enojo para que yo ceda ante eso, ¿sí? Se llama estallido conductual. ¿Qué hacer cuando miente y sabes que no hace caso? Los regaños y los castigos parecen no funcionar. Si no están funcionando es porque no son los adecuados. Hay que crear las estrategias para evitar que mienta, para evitar que se siga con la tecnología sin obedecer, sin cumplir con un tiempo o un tipo de juego, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar muy a detalle el caso para ir eliminando todas esas conductas, ¿sí? Y ahora sí son todas las que habían enviado. Y vamos a revisar el chat. Ahí les dejo mi contacto para cualquier cosa. Dice, aplica igual para niños con TEA o con TDAH, con síndrome de Down, lo que hemos comentado, sí se aplican prácticamente todas las cosas. Dice, excelente, gracias por ello. Dice, tengo una adolescente de 16, medicada, tiene trastorno de pánico y hay días que está de humor horrible. La psiquiatra dice que así habrá días, pero si me hace un poco difícil comprender al 100%. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad que puede llevar un tratamiento y eliminarse. Ahí hay que llevar terapia. Existen terapias eficientes para eliminar el trastorno de pánico. Dice, si damos la indicación 3 veces y el niño no sigue sin entender que sigue, una consecuencia. Voy a poner un ejemplo. Yo le digo al niño, voy y le digo de cerca y aplicando todo lo que dije, por favor apaga la televisión en este momento y ven a comer. No, no quiero. Segunda vez que te lo digo, no me pongo a discutir con él, no debato con él. Nada más le vuelvo a decir, segunda vez que te lo digo, por favor, apaga la televisión en este momento y ven a comer. No, cuando termine mi programa, que no sé qué, no debato con él, no discuto con él, vuelvo a repetir nada más la instrucción. Tercera y última vez que te lo digo, por favor, apaga la tele en este momento y ven a comer. Que no, ya te dije que no voy a comer, ni una más. Voy, le apago la televisión y le digo, ven a comer, y si no quiere venir, le digo, bueno, aquí te vas a quedar sentado, pero no puedes hacer otra cosa. No puedes ir a ver tele, no puedes ir a jugar con tus juguetes, no puedes salir a montar bicicleta, no puedes hacer nada hasta que vayas a comer. Esa puede ser, por ejemplo, una consecuencia. Si se quiere quedar ahí 2 horas, 3 horas, pues ahí se quedará aburrido, pero no lo dejo hacer otra cosa, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, Moni, que se tuvo que ir y que terminara con la charla y que le envíen sus opiniones. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que alguien tenga? Pueden abrir su micrófono si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Un gusto. Yo tengo una dudita, que sé que al final necesitará un poquito más de detalle en otro foro. Sin embargo, me inquieta porque mi hijo está diagnosticado con TDA, perdón, con TEA, y anteriormente, pues él ya había muchísimas cosas que él hacía, como comer solo, como bailar solo, un montón de conductas que él hacía como deben hacerse con sus propios esfuerzos, ¿no? Sin embargo, de un tiempo acá, como de un par de meses a la fecha, ya empezó a negarse, y entonces si no le agarro yo la mano y le doy la comida en la boca, pues no quiere comer, ¿no? Si yo no, a la hora que pongo una canción, cuando él era muy activo, veía las canciones, las coreografías y las imitaba, hoy me jala y me fuerza a que yo le mueva los brazos, los pies, ¿no? Entonces, a veces sí yo me niego y le digo, no, tú tienes tus manos, amor, y levanto mis manos porque me las jala, ¿no? Y a veces pues cedo, ¿no? En el tema de la comida, pues termino cediendo y le digo, a ver, le agarro la mano un poco y le digo, pues sí, come, ¿no? Pero
es como una lucha constante últimamente entre yo te muevo, pero no se debe, ¿no? Entonces ahí no sé, no tengo tan Para, para mantener una conducta problemática, basta con ceder una vez. claro, claro. Suficiente para mantener una... Si de 10 veces que un niño no quiere comer, salvo que yo lo críe, y yo me niego 9 y una lo crío, es suficiente para que siga, digamos, aferrándose a esa conducta. Así funcionan las máquinas de los casinos. Si yo fuera Claro, un casino y metiera una moneda y otra moneda y otra moneda y siempre pierdo y siempre pierdo y siempre pierdo, dejo de ir. sí, ok. El punto es que Vale. me tiene que dejar ganar eventualmente para que yo siga con esa conducta de meterle monedas. ¿Sí me explico? Ok, entonces es recomendable que en todo momento, en toda circunstancia, yo ya no intervenga para apoyarlo, ¿no? Porque de pronto así lo hacíamos, ¿no? En alguna circunstancia Si era, es una conducta que está bajo su dominio, no. O sea, si él come solo de por sí y ahorita ya no exacto, quiere, no. Muy diferente sería que tuviera, por ejemplo, trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual o fuera muy pequeñito y todavía no tiene el dominio. Bueno, yo le voy ayudando y poco a poco lo voy soltando. Pero eso es sí, o muy... sea, sí tiene TEA, mi hijo, pero yo estoy segura que fue aprendido un poco en el ánimo de vamos a enseñarle a, no sé, a señalar los números. Este es el 1, este es el 2, toma el 1, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco en el ánimo de ayudarlo. Le fuimos enseñando que podíamos moverle las manos y los pies, y entonces ahora él dice, no, pues muévanme, ¿no? Yo no me voy a mover, ¿no? Entonces, pero me quedo con el mensaje de no ceder, no ceder, y en el mediano largo plazo pues tendrá que recuperar esa independencia que él ya tenía, ¿no? Sí, en el caso de los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, trabajamos con enseñarles y una vez que aprenden la conducta, ya buscamos esa autonomía, esa independencia en ellos, pero se ocupan más estrategias aparte de no ceder y entonces ahí tiene que construirse toda una estrategia en ese caso. ¿Sí? Sí, sí, Por como esa ejemplo, parte. por Ajá. ejemplo, parte de ello es que yo no voy a ceder, pero cuando lo haga solo, lo voy a premiar para que lo siga haciendo solo. Por poner un ejemplo, parte de las estrategias que se tienen que llevar. El refuerzo, parte de. Ajá, aparte de eso. Dice, ¿cómo lidiar con comentarios cuando ven una conducta inadecuada y mencionan que se debe aplicar castigo físico? Pues simplemente no hacer caso. Digo, yo cuando les enseño a ponerle consecuencias a los niños en terapia, les enseño por qué no puede agredirse al niño, no debe agredirse al niño. Les enseño todos los argumentos, incluso los problemas a nivel emocional que surgen del castigo físico, de las agresiones, y que además no son necesarias. ¿Y qué pasa cuando los demás hacen un comentario? Pues es que hablan desde una ignorancia, no hablando en términos peyorativos, sino simplemente ignoran cómo debe educarse o criarse o cómo manejar la conducta de un niño, porque pues no son especialistas del área y tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? Tal vez comprenderlos ayudaría a que nos creen menos conflicto. O sea, cuando un pariente dice lo que le hacen falta a tu hijo son 3 cinturonazos, y yo le digo que respeto su opinión, pero que no es lo que yo considero adecuado. Y ya, o lo ignoro. ¿Sí? Eso es lo más adecuado. Porque tampoco voy a entrar en conflicto con otra persona por sus ideas, ¿no? No tiene caso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, ninguna duda, ninguna pregunta, algún comentario adicional. ¿No? Bueno, pues eso sería todo entonces, ¿verdad? Nada más compartir. A ver.
Pues eso sería todo entonces. Espero que les haya sido útil, que les sirvan algunas cosas que mencionamos y cualquier cosa estamos a sus órdenes, ya sea que se comunique con Moni a la página de comunicación del Face o ahí está mi número de manera directa con todo gusto. Estamos para servirles. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes. Que pasen buen día. Gracias, doctor. Hasta luego.